Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver en pantalla. Vamos a ver por acá. Recuerden que tienen el panel de GoToWebinar a la derecha, el apartado directamente de preguntas para confirmarme. Bien. Yo creo que ya van confirmando, perfecto. Y también, por supuesto, colocarnos de dónde están conectados. Por aquí vemos que nos saluda el ingeniero Daniel Ureña, Fabio Andrés Rivera, Sebastián Loyo, muchas personas conocidas. Excelente, ¿no? Bueno, activamos un poco la cámara web también para ya saludarles de forma directa. Por aquí también, por supuesto, está conectado el ingeniero Enzo Garófalo, feliz Enzo Garófalo, y también, por supuesto, el ingeniero Luis Núñez, ¿no? Que ya es conocido de la casa, de todas las personas que conocen, evidentemente, a Inesatec, ¿no? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo está todo? Luis, también. Déjame hacer clic por aquí. Me imagino que bien, ¿no? Entusiasmado también un poquito de realmente hacer la sesión y yo creo que destacar varias cosas. Vamos a ponernos un poquito al día con todos. Hoy vamos a estar hablando de algo que se ha venido trabajando muchísimo en los últimos años y que en este caso el ingeniero Félix Enzo Garófalo ha sido uno de los mayores promotores de esto, ¿no? A nivel general, y nos complace hoy en día tenerlo como parte del equipo de Inesatec y que realmente podamos abordar muchas más cosas de las que teníamos pensadas en algún momento, ¿no? Estamos hablando de la automatización de diseño de estructuras con Dynamo y Python. Ya, por supuesto, el ingeniero les hablará con mucha más propiedad de esto, pero sí importante destacar, obviamente, este tópico tan interesante nosotros lo tenemos enmarcado directamente en lo que es la especialización, que ahora lo vamos a ver aquí, en la especialización BIM en diseño computacional y generativo. Esta es una especialidad que si quieres comenta un poco tú, Félix, para que lo hagas de primera línea. Incluso mientras vas conversando yo aprovecho de también mostrar un poquito el catálogo. Y digo esto porque evidentemente este es un tópico sumamente extenso. Nosotros trataremos de llevar aquí en una hora y media algo interesante, pero ya algunos incluso que estuvieron de alumnos en el curso de Advanced Steel pudieron ver un poquito del potencial que tiene este diseño computacional y generativo a nivel general, ¿no? Te escucho. Sí, vale. Bueno, tenemos que entender que está cambiando un poco la manera en que diseñamos, no las nociones básicas de ingeniería, estas se han mantenido, obviamente, a pesar del avance tecnológico, siempre será importante el criterio de ingeniería, pero el diseño, la manera en que diseñamos está cambiando. Hace poco, uno de los dueños de una de las empresas más grandes de construcción del mundo dijo que en los próximos años el diseño generativo y el diseño computacional va a convertirse o en una norma en su empresa o en algo sumamente requerido. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la capacidad de yo crear un diseño no a mano, sino a partir de reglas, a partir de funciones, y que automáticamente sea el computador a través de un algoritmo el que genera la solución por mí, obviamente yo gobernando dichas reglas, ¿no? De hecho, en algunas oportunidades se ha pensado que esto es dejar una caja negra, no es al contrario, hay que saber más todavía, pues tengo que ser capaz de transmitir la instrucción al computador. ¿Para qué es lo que está generando todo eso? Bueno, está generando que estamos obteniendo ahora a través de algoritmos la capacidad de llegar a soluciones que antes no podíamos. Podemos decirle al computador qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista del planteamiento de un puente, del planteamiento de una estructura de múltiples pisos, del planteamiento de una estructura, digamos, industrial, y entonces que automáticamente se reduce unas 10, 20, 30 o hasta 40 horas de trabajo a cuestión de segundos o minutos. Básicamente esa es la ventaja de este tipo de diseño. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, esa especialización que tú estás tomando y lo que estamos mostrando en pantalla es cómo ahora los ingenieros de hoy en día pueden llegar a transmitir sus intenciones de diseño al computador y automatizar sus labores. De tal manera que lo que antes le tomaba 2 días en hacerlo, le toma unos 20 minutos. ¿Okay? Para eso hay que tener unas herramientas que son el módulo 1 que viste allí, donde le enseñamos a programar, no con código solamente,
sino también de forma visual, que es lo que facilita a muchos ingenieros y arquitectos entrar en este mundo. Porque sin saber programar, ellos pueden empezar a enviar sus intenciones de diseño al computador a partir de relaciones súper complejas como ecuaciones matemáticas o simples numeraciones, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que se va a ver allí en la especialización. De hecho, tienes este módulo 2 que precisamente hace mención, aparte de lo que mostrarás hoy, ¿no? De la introducción al Python en Beam y todas estas cosas, ¿no? Que incluso para mí fueron totalmente nuevas hace algún tiempito, y me he ido yo mismo documentando con muchas cosas que nos has podido brindar, ¿no? Y al final esa sinergia y todo ese cruce de información, de esas capacidades que cada quien tiene en ciertas áreas, ha hecho interesante este tipo de producto, ¿no? Porque al final sí le estamos dando un enfoque dentro de este diseño computacional y generativo hacia las estructuras en gran medida, ¿no? Que esto pudiera aplicarse a muchas áreas. Pero en este caso, por el enfoque que nosotros tenemos, lo hemos traído quizás un poquito más hacia las estructuras por el perfil de alumnos y por todas las cosas que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Y bueno, los que quieran tener más información ya saben que pueden contactarnos, pueden tener este catálogo que está increíble, que resume bastante bien lo que se ve, aunque como saben, al final no logramos transmitir ni en estos webinars, ni en estos catálogos realmente la profundidad que tiene todo este desarrollo, que bueno, ha tenido muchísimos vídeos, documentación, etcétera, etcétera, ¿no? También, en este caso, también no quería dejar pasar algo que es nuevo, quizás, a destacar en Inesatec, que es el hecho de que esta especialización, y permítanme salir un momento de aquí y regreso, esta especialización ahora nosotros la tenemos, digamos, unida en lo que es este máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual. ¿Qué sucede? Evidentemente, el tópico de ese diseño computacional y generativo va de la mano al desarrollo de proyectos estructurales, arquitectónicos, etcétera, ¿no? Y por supuesto con la metodología BIM. Por lo tanto, si nosotros combinamos esa especialización en diseño computacional y generativo que acabamos de describir junto a una especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Autodesk Revit y Navisworks, que al final te permite realmente entender todos los flujos de trabajo de la metodología BIM y, por supuesto, convertirte en un experto en Revit en sus diferentes ámbitos. Si unimos eso es perfecto porque en gran medida todas estas aplicaciones del diseño computacional y generativo están también enfocadas mucho en el uso del Revit, ¿no? Y toda esa automatización de procesos, ¿no? Advanced Steel también, entre otros. Así que haciendo esta secuencia que puede ser indistinta si se quiere, pero bueno, pudiéramos decir que una persona que ya tenga ciertos conocimientos en Revit aprovechará, por supuesto, bastante bien el diseño computacional y generativo. Bueno, junto a un trabajo final de máster profesionalizante, bueno, tiene acceso entonces a lo que sería un máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual. Y lo nuevo también es que a partir de ahora, estos programas de especialización y de máster cuentan con una certificación universitaria de título propio, que ya estamos próximos a colocar en la web, pero ya ese acuerdo se firmó y los alumnos recibirán tanto el certificado de Inesatec, como siempre, junto a las certificaciones particulares de Autodesk, por ejemplo, que somos ATC, etcétera, ¿no? Y además también tendrán acceso a un diploma internacional universitario, que va asociado a un grupo de universidades, incluso en Latinoamérica. Así que, bueno, va a ser algo bastante interesante y creo que les va a gustar mucho. Incluso ya las personas que se inscribieron, que tenemos varios inscritos, tienen ese privilegio, ¿no? Así que, bueno, cualquier información adicional estamos a la orden. Así que, bueno, te voy a poner como presentador, Enzo, para que ya inicies. Nos quedaremos Luis y yo por aquí un poco pendientes de todo el desarrollo y al final atenderemos las dudas, ¿no? Voy a colocarte como presentador. Listo. Vale, muy bien. Ok, sí, y ya me indica por acá que estamos compartiendo la pantalla. Yo voy a apagar igualmente mi cámara
Sí. Simplemente para concentrarnos en la presentación. Vale, muy bien. Entonces, bueno, el tema precisamente de hoy es cómo automatizar el diseño de estructuras con programación visual y Python, ¿no? Un tema que, sin duda alguna, es súper interesante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver? En primer lugar, hacer una pequeña introducción a lo que es el mundo del diseño computacional, enfocándonos en la solución que provee Autodesk, la empresa Autodesk para esto, que es Dynamo, entendiendo que en la especialización no nos concentramos solo en Dynamo, también hablamos de Grasshopper y hablamos de otras opciones. Y luego vamos a ver muchos casos de aplicación y en función del tiempo, en vivo, vamos a mostrarles cómo esto ha funcionado, algunas cosas que hemos hecho para nuestros clientes y cómo realmente solucionan problemas que antes tomaban muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que dejar claro y hay que resaltar es que muchas veces cuando hablamos de programar genera un poco de miedo porque se piensa que hay que crear código computacional. Bueno, que vaya, que un ingeniero está más que preparado, sea cual sea su especialidad, para tratamiento de este tipo de código, ¿no? Porque realmente es trabajar con lógica. Pero en los últimos años, uno de los factores claves que ha facilitado la adopción de este tipo de diseños, diseños computacionales, es algo llamado programación visual. Y la programación visual, como dice el título de esta lámina, es programar sin saber programar. Es programar yo enviando instrucciones a mi computador que pueden ser respecto a la creación de una estructura, a la automatización de un sistema, de sanitario, en fin, ¿no? Cualquier instrucción que yo mande, pero lo hago a través de nodos gráficos visibles y que me facilitan la estructuración de la lógica. Entonces, no necesito saber un lenguaje de alto nivel. Veamos cómo esto se aplica, ¿sí? Veámoslo más de cerca. En primer lugar, tenemos que empezar hablando de a qué nos referimos con parametrización. ¿Y por qué ha resultado ser vital en los últimos años en todas las ramas de la ingeniería? Si nosotros volvemos en el tiempo, hace aproximadamente bueno, miles de años, ¿no? Dependiendo de quién usted le pregunte, pueden ser 6.000 o más, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba cuando hacíamos construcciones desde un principio, ¿no? No sé cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Bueno, se construyeron a través de bosquejos. Obviamente, se generaba un bosquejo de lo que se quería construir y, bueno, una serie de individuos, que no vamos a decir cuál era su estado social, procedían a ejecutar, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos hablando es que nosotros creamos planos manuales, planos físicos, bosquejos, para transmitir la intención de diseño, ¿sí? Y parece mentira que a pesar de que esto se viene haciendo desde hace miles de años, ¿cierto? Hace miles de años, sigue haciéndose así. O sea, eso no ha cambiado mucho tampoco. Y de hecho, hasta hace pocas décadas relativamente, a mediados del siglo pasado, es que no había otra opción. Es que eran solo los planos. No había ni siquiera un software para tratar de automatizar la generación de esos planos. ¿Okay? Todo se hacía a mano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con el avance tecnológico, entonces llegamos a la era del CAD. ¿Sí? Vamos a escribirlo por acá. Entonces llegamos a la era del CAD, del Computer Aided Design o Computer Aided Drafting, ¿vale? Y bueno, acá empezó a aparecer la posibilidad de, ok, creamos todavía los planos manualmente, pero en un ambiente digital. Y fácilmente esto evolucionó. Y ahora, en lugar de crear solo la propuesta estática de lo que queríamos hacer, ahora teníamos la capacidad de parametrizar las cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos crear una sección circular que tenía un radio asociado, luego ese radio lo extruíamos, ¿sí? Y entonces, pues si yo cambiaba el radio, cambiaba la sección, ¿cierto? A eso le llamábamos diseño parametrizado. Los ambientes CAD rápidamente empezaron a soportar este tipo de situaciones. Acá podemos hablar de SolidWorks, ¿cierto? Podemos hablar de Inventor, podemos hablar de CATIA, podemos hablar de FreeCAD. Es decir, muchos ambientes CAD soportan este tipo de diseño parametrizado. Y si usted está acostumbrado a hablar de BIM, pues Revit es un ejemplo de eso. Porque nosotros tenemos una pared, ¿cierto? Una pared. Y a esa pared le estamos adjuntando valores como, por ejemplo, el ancho o el espesor, ¿cierto? Entonces, de esa manera llegamos a los modelos paramétricos. Pero ha ido dando otro salto, porque, digamos, una limitante que tenemos en los modelos paramétricos es que, si bien es cierto, está parametrizado, es usted
quien debe iterar los parámetros de forma manual. O sea, el software no entiende automáticamente cuánto debería ser el radio, cuánto es la altura, cuál es la dimensión de una viga o de una columna. No, usted tiene que diseñarlo, ¿vale? Y entonces utilizar diversos software para garantizar una adecuada propuesta. Entonces, ese paradigma cambia en las últimas décadas cuando llegamos a no solamente parametrizar nuestros diseños, sino que ahora también parametrizamos la iteración de los mismos. ¿Qué queremos decir? Ya los parámetros no los iteramos nosotros, sino empezamos a utilizar algoritmos, eso es diseño computacional, para que sea el algoritmo el que vaya cambiando los valores, generando n cantidad de soluciones, soluciones de un tipo, de otro, más largas, ¿sí? Más pequeñas, ¿ok? Y que nos permita escoger la solución óptima, ¿ok? A eso le llamamos diseño generativo, porque es el algoritmo el que genera una diversa cantidad de opciones y nosotros como diseñadores nos quedamos con la óptima. Pues bien, todo eso es posible gracias a que ahora hay software que nos permite construir las reglas que gobiernan nuestros diseños, y esto se cumple muy bien en estructuras, e iterar a través de algoritmos dichas reglas. Veámoslo con algunos ejemplos, primero estableciendo las bases de lo que es eso. Habíamos hablado de ese miedo que puede existir un poco a programar, ¿cierto? Bueno, quizás cuando ustedes piensan en programar, están imaginándose esto. Y yo tengo que programar mi diseño, que puede ser esta opción de diseño, ¿verdad? Algo súper interesante. Unas curvas a través de una edición de formas unidas por formas sinoidales. Pero quizás cuando ustedes piensan en programar, piensan en código. Por cierto, en este caso, esto es Python. ¿Okay? Ese código que están viendo ahí es Python. Y sí, estas líneas de código están generando esta iteración. ¿Y cómo se define la instrucción que estamos dando al diseño? Bueno, a través de una secuencia de instrucciones, ¿ok? Vía texto. Pero el punto es que yo puedo llegar al mismo resultado. Vamos a presionar escape por acá. Ah, perdón. Lo hice muy tarde. Volvemos a la presentación. Yo puedo llegar al mismo resultado ahora de forma gráfica. Ok, noten esto. Tenemos por acá las mismas formas sinusoidales. Pero en lugar de tener código, ¿sí? Líneas de código, estamos escribiendo una debajo de la otra, en lugar de esas líneas de código, lo que tenemos ahora es una relación gráfica de funciones. Y en esto estamos muy acostumbrados todos, ¿cierto? Una función puede ser un nodo que recibe unos parámetros de entrada y que puede tener un valor de salida o varios valores de salida. ¿Ok? Bueno, en este caso, un solo valor, dependiendo de la función, ¿ok? O del nodo que estemos utilizando. No es la declaración matemática propia porque sabemos que el rango debería ser un valor único para hacer una función, ¿ok? Pero ¿qué es lo que quiere decirnos esto? Bueno, que en lugar de yo saber código computacional, lo que hago es buscar en una biblioteca de funciones disponibles para mí, como diseñador, aquella que me permita establecer la relación del diseño y de esa forma, sin saber programar computacionalmente, realmente estoy programando, pero de manera visual. Esto ha facilitado muchísimo la entrada al mundo de la automatización a muchos ingenieros y arquitectos, porque, digamos, es una curva de aprendizaje mucho más baja, es más sencillo entender cómo funciona y es gráfico, ¿ok? Lo que facilita la interacción del humano contra la instrucción de la computadora. Sin querer decir con esto que no podríamos en algún momento utilizar código computacional. Sí se puede, ¿no? Pero la cuestión es que está esta opción que nos permite hacerlo sin la necesidad de aprender a programar. Entonces, eso ha facilitado, ha sido un catalizador en las últimas décadas para que cada vez se utilicen más este tipo de software para automatizar nuestras reglas de diseño. Si tuviéramos que hablar de las opciones que tenemos disponibles, ¿no? En el caso de Autodesk, podría ser lo siguiente. Hablando de esto de la parametrización, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Ok. Es lo siguiente. Teníamos el papel y lápiz, ¿ok? Luego teníamos las herramientas interactivas, que puede ser, por ejemplo, Revit, ¿cierto? Como herramienta interactiva. Y luego, si esta herramienta todavía no es suficiente, podemos agregar características de parametrización
con Dynamo. Si esto no fuera suficiente, pasamos a utilizar lenguajes de alto nivel o de inclusive casi a nivel de máquina, como puede ser C++, que parece que va a ser sustituido por Carbon o ROS en los próximos años. ¿Ok? Entonces, esa es la opción, ¿no? Típicamente empezamos con Dynamo. En algunas oportunidades hasta hacemos, antes de pasar a un lenguaje de programación de alto nivel, un prototipado en Dynamo como para hacer pruebas rápidas, ¿no? Pero lo que queremos decir es que esto está al alcance de su mano. Y de hecho viene instalado en muchos software. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Dejemos de hablar de teoría y tratemos de ver algunos ejemplos. Fíjense, en esta oportunidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, esto es una tridilosa, ¿sí? Hablando de ejemplos en estructuras, una tridilosa. Ahora, la cuestión es que esta tridilosa tiene una forma curva en la parte superior y una forma recta, inclinada en la parte inferior, lo que a su vez genera una serie de elementos que van cambiando de forma, ¿sí? Esto no es una cercha recta, ¿vale? Entonces, esa forma hace que cada uno de estos elementos tenga una longitud distinta, una orientación distinta, que va cambiando a medida que avanzamos en esta dirección del elemento geométrico. Dibujar eso a mano, bueno, toma su tiempo, tiene un nivel de complejidad, ¿vale? Ahora, la cuestión es que cuando hablamos de diseño computacional, en lugar de yo dibujar línea por línea estos elementos, ¿qué hago yo? Bueno, muy sencillo. Tomo la superficie base, superficie 1, tomo el plano base, que es el plano 1, y me encargo de, a través de una iteración por funciones, de generar los elementos entre esas dos superficies. Y eso es lo que se ha hecho exactamente, ¿vale? En esta porción, donde se habla de la definición geométrica, aunque no se lee por ahí, porque es muy pequeño, ¿no? Se definen geométricamente estos elementos. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que si esta superficie cambia, si cambian los parámetros de entrada, automáticamente se va a ajustar la tridilosa. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿no? Ahora, no basta solamente con la tridilosa, sino que acá podemos inclusive hacer análisis de deformación interna de la tridilosa. Que como acá se está simulando dentro del ambiente de Dynamo, ¿cuánto podría esto bajar? Obviamente no, acá no se está haciendo un análisis de elementos finitos, que se está utilizando el principio de, digamos, de conservación de energía para poder llevarlo a cabo, pero es una manera de tener unos resultados de deformación iniciales y aceptables, ¿no? En tiempo real, ¿vale? Sin necesidad de generar un cálculo por elemento finito. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, noten que yo podría, ya después que tengo todo parametrizado, pasamos a lo que hablábamos antes del diseño generativo, ¿lo recuerdan? Ahora, en lugar de tener un parámetro que dice ancho o largo, ¿sí? ¿Vale? A, L, ¿sí? En lugar de yo iterarlo manualmente, hago lo siguiente. Genero valores de salida, como por ejemplo el área de la plataforma, el material y la deformación, e identifico, ok, yo quiero maximizar el área de la plataforma, mientras coloco en rojo, minimizo el material utilizado y minimizo la deformación. Y automáticamente el algoritmo va a ir iterando sobre los rangos de valores que ya he asignado a, L y otros parámetros y va a ir generando distintas soluciones con distintas áreas, con distintas deformación y material. Y de repente, entonces como diseñador, porque no es que me sacan de la ecuación, sino que me utilizan donde deben, ¿verdad? Escojo la que pueda maximizar los parámetros necesarios mientras minimiza los que no son necesarios. Eso es un perfecto ejemplo de cómo se pueden llegar a soluciones óptimas haciendo buen uso de estos criterios. Ahora, repito, ¿significa esto que, bueno, vamos a hacerlo como una caja negra en el computador y nos vamos a olvidar de ello? No, al contrario. Es que requiere que usted como ingeniero domine todavía mejor las reglas que conforman su diseño para que sea capaz de transmitirla a través de la programación visual. Porque, como siempre hemos dicho, entra basura, sale basura. Hay que saber transmitir la intención de diseño y bueno, para eso se requiere pues, esa capacitación de la que hemos hablado, donde les damos esas herramientas, ¿no? Para que usted aprenda a utilizar las herramientas y transmitir su intención. Aquí está otro ejemplo. En este caso es una estructura de... Esto es una estación de tren en Alemania, donde el arquitecto ha planteado una superficie inicial tipo armadillo.
ustedes pueden ver que tiene una curvatura en la dirección axial y también en la dirección transversal. Una curvatura en esta dirección y en esta otra, ¿ok? Entonces, esa curvatura va generando, permítanme retroceder, va generando que sea difícil definir cada una de las cerchas. Porque, claro, solamente vamos a encontrarnos con una simetría en esto y en esto, ¿no? Pero cada una de estas cerchas tiene una longitud distinta, ¿sí? Y cada uno de estos elementos internos va a tener también un tamaño distinto. Entonces, hacer eso a mano para que se ajuste justo a esa forma, ¿sí? Cada una de esas cerchas es un trabajo tedioso. Además, como suele pasar en las etapas iniciales del proyecto, esta forma puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar, no es igual, no permanece constante. Porque suele pasar en las etapas iniciales del proyecto, bueno, hay cambios sobre la marcha. Ahora, si cambia esa estructura, pues cambia esa forma inicial, cambia toda la propuesta de arquitectura. Y si usted lo hizo a mano, pues qué terrible, ¿verdad? Bueno, acá es donde viene a verse una gran ventaja del diseño computacional y porque muchas empresas las están utilizando cada vez más. Porque les permite reaccionar de forma mucho más rápida a los cambios del proyecto en vivo, a la vez que controlan mejor la propuesta desde las etapas iniciales. Porque esto es generado en unos 5 a 10 minutos, ¿sí? Esto fue generado unos 5 o 10 minutos luego de que ya esto estaba establecido. Entonces, como depende es de la forma original de esta geometría, si el arquitecto la cambia, pues no hay problema. Siempre y cuando yo tenga vinculada la forma, él va a cambiar también. Puede ser ahora un poco más ancho o un poco más largo. No hay problema. Se va a ajustar y yo puedo cambiar el número de cerchas utilizadas, el número de fundaciones, el número de subdivisiones internas de cada cercha. ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja. Nos permite reaccionar más rápidamente a los cambios en los proyectos, manteniendo la calidad superior y pudiendo además estudiar opciones que antes, por razones de tiempo, nos era imposible. Acá tenemos otro ejemplo, ¿vale? Fíjense que esto es un diseño de puentes, que por cierto, estamos dando una asesoría justo en este momento a ese respecto, ¿no? Donde nosotros podemos crear paramétricamente el puente, en este caso es un paso a desnivel de un distribuidor vial, y entonces podemos utilizar los software que estamos acostumbrados, pero luego a través de Dynamo podemos establecer las reglas que gobiernan la creación de estos elementos, porque estos elementos, lo veremos más adelante, van a depender del peralte que se haya calculado en Civil, de su inclinación, así que el tablero va a cambiar de forma en función de la progresiva y el peralte. ¿Y cómo creamos esos elementos uno por uno acá en Revit? Bueno, a través de la lectura directa de los valores de peralte en una tabla Excel, podemos hacer la creación automática de estos componentes. Otra razón más para estudiar. Fíjense, en este caso hay otro ejemplo. Esto también se trata de un puente, pero en este caso es peatonal, ¿vale? Y suele ocurrir que podemos encontrarnos con formas geométricas a la hora de hacer el refuerzo que no son tan típicas, ¿no? Por ejemplo, esto es un puente llamado diavolo, ¿vale? Que en italiano significa diablo, bueno, ustedes saben por qué, ¿no? Por esta forma, ¿vale? La cuestión es que el refuerzo de este tipo de superficies que tienen esta curvatura, ¿sí? Y que además tienen estas formas complejas en la parte inferior, puede que no estén totalmente automatizados en el software de autoría, sino que tengamos que manualmente hacer muchos cambios. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, esta empresa ya había desarrollado su propia tabla de Excel para poder gestionar los refuerzos y lo que se hizo fue convertir esa lógica hacia Dynamo. Ahora Dynamo lee esa tabla de Excel, que esté seguro que tiene mucha tabla de Excel en su empresa, que utiliza para verificaciones personales, ¿ok? Ahora, pasar esas normas y lectura de estas tablas directamente a Dynamo para generar una propuesta de acero que luego va a ser más fácilmente, digamos, documentada, ¿no? Y esto se genera en ¿cuánto tiempo? Nuevamente, estamos hablando de cuestión de minutos. Luego de la ejecución, esto puede tomar un tiempo porque, bueno, geométricamente es costoso, pero podría tomar, bueno, entre unos 5 a 10 minutos, ya después que usted tiene su forma, que esas son tablas Excel que siempre las tenemos disponibles. Entonces, automáticamente eso lo genera para ustedes. ¿Cuánto se está ahorrando el tiempo? Muchísimo tiempo, ¿no? Y además, aumentando el nivel de calidad porque se evitan errores humanos. Acá está otro ejemplo.
se está calculando en Excel el basamento. Por cierto, este basamento que ustedes ven así en tipo disco, ¿sí? Esto que ven acá tipo disco, es la base para una estructura. Permítanme dibujarlo acá. Cambiar un poco hacia atrás. ¿Ok? Es la base para un monopolo que va a soportar una turbina eólica. ¿Ok? El momento generado en la base, pues es considerable. Entonces, acá se está, en primer lugar, con diseño computacional se hizo el diseño por elementos finitos de estos elementos, de su transmisión de carga, y luego se pasó al diseño del basamento de este objeto utilizando Dynamo. Se parametrizó su creación en función de, digamos, los factores de carga obtenidos y de resistencia. Se parametrizó. Esto no es algo que usted encuentre directamente en un software, ¿sí? Usted no va a ir a un software y decir, mire, yo quiero que me hagas una fundación para una turbina eólica. No se consigue. Pero usted lo puede parametrizar, ¿vale? Y dejarlo guardado en una plantilla de Dynamo, donde a medida que usted cambie los parámetros de entrada, él ya le va a dar el diseño de salida correspondiente. También se parametrizó la creación de, digamos, el refuerzo estructural y luego se ha documentado dicho refuerzo, ¿no? Acá un ejemplo interesante, ¿no? Porque podría llegarse a pensar, como los ejemplos que hemos visto anteriormente están como relacionados a Revit, que solamente funciona en Revit. No, Dynamo está disponible para muchos software, ¿no? Puede ser Advanced Steel, acá vemos Robot Structural Analysis, también es aplicable para Formit, que es un software muy parecido a SketchUp para propuestas geométricas y conceptuales. También está disponible, digamos, para Civil 3D, ¿ok? Que es la propuesta de infraestructura de Autodesk en PIM. ¿Okay? En este caso, ¿qué se ha hecho? Se ha establecido las variables de entrada de una cercha X. Luego se generó una función de desempeño de la cercha. ¿Qué queremos decir función de desempeño? Una función que nos permita medir qué tan efectiva u óptima es la cercha en función de unos parámetros objetivos. Y luego, automáticamente de Dynamo se fueron enviando a Robot una y otra vez diversas opciones de diseño, ¿vale? Para que Robot las calculara. Y obtuvimos esos resultados de vuelta. Y entonces nos quedamos con la cercha que genera el menor peso y que maximiza la capacidad de estructura. ¿Okay? Entonces, solamente un ejemplo, ¿no? De cómo se podría hacer para optimizar una cercha simple, ¿vale? Claro, él va a iterar por opciones que quizás a ustedes les parezcan ilógicas, ¿no? La cuestión es que uno como diseñador va guiando al algoritmo. Vamos a ver algunos otros ejemplos de aplicación. Fíjense, tengo una animación que me gustaría mostrarles. Esto forma parte del entrenamiento que ofrecemos en la especialización. Esto se lo enseñamos a hacer directamente en la especialización. ¿Okay? Usted podría automatizar el despiece y detallado de acero de ciertas figuras. Por ejemplo, noten que acá se está seleccionando la barra de refuerzo. Luego se especifica hacia dónde queremos hacer el desfase. Hacemos la corrida y automáticamente le genera el despiece de la barra con su debida acotación. Vamos a hacerlo ahora hacia abajo. Cambiamos el desfase negativo para que vaya hacia abajo. Y bueno, volvemos a correrlo. Y ahora genera el desfase hacia abajo. ¿Okay? Noten cómo está colocando cuando es hacia abajo la parte superior de la descripción y cuando es hacia arriba lo coloca en sentido contrario. O sea, se ha parametrizado eso, ¿no? Esto es un ejemplo que vemos directamente en la especialización, que nos ahorraría tiempo, ¿cierto? La documentación es algo que hay que tratar de automatizar. Acá podemos ver otro ejemplo. En este caso, es un cliente, ¿no? O X persona pudiera querer automatizar la creación de plataformas. En Advanced Steel hay muchas opciones para creación de objetos inteligentes e integrados, pero no hay una de plataformas, que son circulaciones o digamos, pasillos de circulación horizontal o inclinada que suelen utilizarse en edificios industriales. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se generó esta automatización en la que, mira, nada más haciendo clic en el punto inicial y final, se crearon todos los elementos. ¿Lo ven? Vean la cantidad de objetos creados. Cada uno es un elemento individual. Estos son los elementos de soporte. Se crearon las vigas principales. Ocurrió tan rápido que, bueno, más nos tardamos en explicar qué fue lo que hizo, ¿no? Las vigas de inicio y finalización, ¿vale? Y así de sencillo, ¿ok?
E inclusive, bueno, podríamos después utilizar, y esto también lo explicamos en nuestras capacitaciones, la capacidad propia del software para generar otro tipo de, digamos, de despiece y acabado, ¿no? Esto se hace todo en Advanced Steel, uno de los cursos que también dictamos acá en INES, ¿vale? Este es otro ejemplo, un cliente que nos estaba solicitando, ellos trabajan con túneles y específicamente la empresa está utilizando láminas de Playson para hacer el recubrimiento final del túnel. Entonces, nos pedía que pudieran ser capaces de esos recubrimientos finales por planchas de Playson, poder colocarlos automáticamente en cualquier superficie, de tal manera que se facilite su ubicación después, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hicimos fue crear esta automatización en la que usted selecciona cualquier superficie, noten que es una superficie totalmente irregular, y él genera todos los paneles. E incluso parametrizamos al punto de que quizás no queremos que empiece por acá, sino queremos que empiece, digamos, justo desde la esquina. Entonces podemos voltear el parámetro 1 para que, miren, ahora empieza justo en la esquina. Y lo ha panelizado, cada panel por individual, que se puede contabilizar por separado, ¿no? Traer en tablas. O inclusive hacer algún desfase. En algunas oportunidades era requerido ese desfase. Y fíjense cómo ahí lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos tomaría hacer esto para N cantidad de superficies? A hacerlo panel por panel, ¿no? Es complejo, ¿no? Y no hay una herramienta exactamente en Revit que lo haga. Pero se aumenta la capacidad propia del software, ¿no? Pues nos quedan algunos minutos y queríamos aprovechar para mostrarles, quizás ustedes puedan ver, sentir un poco más de cerca cómo es que esto funciona y por qué es tan útil, ¿no? Y cómo realmente puede ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Entonces yo voy a venirme acá, Advanced Steel. Esto es uno de los software que podemos utilizar y voy a cerrar esto y mostrarles que cuando ustedes están en Advanced Steel, ustedes pueden venir a la sección de add-ins y automáticamente van a encontrar, bueno, después de instalarlo, el Dynamo para Advanced Steel. Noten que dice aquí Visual Program. Repito, esto también estaría en Revit. Por ejemplo, si ustedes van a Revit, van a Manage, van a encontrar también acá Visual Program. Y no quiero ser repetitivo, pero está en Civil, está en Robot, ¿sí? O sea, que ustedes siempre van a tener la capacidad de entrada al software. Yo voy a quedarme acá en Advanced Steel. Tenemos algunos ejemplos interesantes que mostrarles y bueno, para mostrarles algo básico, ¿ok? Algo interesante es que cuando ustedes utilizan Dynamo, al utilizarlo, déjame acercarme un poco acá, al utilizarlo, Dynamo queda conectado con el software en el que se ejecuta, ¿sí? Ustedes pueden ver que estoy ejecutando esto en Advanced Steel, el logo de Advanced Steel, y Dynamo se está ejecutando contra Advanced Steel. De tal manera que hay una comunicación bidireccional entre este ambiente de programación y el software subyacente. Así que estoy estableciendo un puente de comunicación con el software, ya no de forma gráfica, haciendo clics, presionando botones, sino estableciendo reglas de diseño. Vamos a verlo más de cerca. Entonces, fíjense, este es más o menos, este siempre será el ambiente de Dynamo. Si nosotros queremos crear un nuevo archivo, venimos acá a Nuevo. Estos son los componentes básicos de nuestra interfaz, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una biblioteca donde ustedes pueden ir buscando funciones y funciona muy sencillo. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos crear un círculo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos creado círculos en AutoCAD? De las primeras herramientas que aprendimos a manejar, ¿cierto? Bueno, entonces si ustedes escriben por acá, por ejemplo, circle, ¿vale? Fíjense que hay varias opciones para crear círculos. Y algunas nos evocan un poco AutoCAD, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice crear círculo por punto y radio, ¿les recuerda algo? O crear círculo por 3 puntos. Pero el punto es que yo acá, yo no estoy haciendo clic en ningún sitio, sino que esta es una función que me permite a través de entradas y salidas establecer ese círculo. Ok, vamos a hacer clic sobre él y veamos cómo funciona. Hago clic, cierro, Wilson y fíjense, ahí creé un nodo o una función. Esto es lo que habíamos hablado antes como el f sub x, ¿cierto? Esta función toma como entrada un punto central y un radio. Entonces, este sería x y esta sería y. Entonces, f sub x, y. ¿Vale? Ok. Y bueno, da como salida
digamos, Z. Ahora, la cuestión es que noten que tengo una previsualización gráfica de lo que está ocurriendo. Quizá usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué? Si yo todavía no le he dicho el punto inicial ni el radio, es porque está tomando unos valores por defecto. Está tomando 0, 0, 0, el punto inicial, y un radio de 1. Pero también nos muestra que, debido a que estamos trabajando mucho con relaciones geométricas, tenemos la opción de ver la geometría en el fondo que estamos generando, a la vez que podemos cambiar a la parte de generación de las funciones. ¿Ok? Vamos a hacer un poco esto. Ahora vamos a suponer que yo no quiero, pues, que siempre se venga uno, ¿no? Sino quiero darle un valor específico de radio. Bueno, puedo hacer clic derecho y escribir number, por ejemplo. Aquí noten que hay un nodo llamado number slider, al que yo le puedo cambiar el nombre a radio y decirle, él va a variar, digamos, del radio valor 1 a un radio valor 5. ¿Ok? Ahora, noten cómo hablábamos de establecer reglas a partir de relaciones gráficas, ¿no? O visuales. Si este radio que tiene una salida, hago clic en la salida y luego hago clic en este radio, ahora están conectados. Y entonces, si yo cambio su valor, él cambia paramétricamente el valor. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo, pero que va dándonos luces de cómo funciona. ¿Vale? Lo mismo podría ser con el punto. Vamos a tratar de llevarlo a otro nivel de parametrización. Vamos a suponer que yo quiero crear un punto, point, y noten que cuando escribo point hay varias maneras de crearlo, ¿no? Por coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, por origen del sistema de coordenadas o por simplemente coordenadas X, Y y Z. Ahí está el punto. ¿Lo bien? Entonces, fíjense, si yo voy ahora a la parte visual, puedo ver ese punto, yo puedo moverlo en X, moverlo en Y, moverlo en Z, y automáticamente genera valores en X, Y y Z conectados a sus entradas, ¿lo bien? Por ejemplo, podría nombrar este valor en X, y quizás yo quisiera que cambie de 0 a 3. Este lo voy a llamar valor en Y, igualmente de 0 a 3. Y bueno, valor en Z, ¿cierto? También de 0 a 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué hice con esta parametrización? Bueno, que si nuevamente, y noten cómo va creando, o sea, aumentando poco a poco la complejidad, ¿cierto? Cómo aumenta poco a poco ahora este punto lo puedo conectar al punto central, de tal manera que ahora no solamente tengo parametrizado el radio, sino también la ubicación relativa de ese círculo. ¿Eh? A esto es lo que nos referíamos por todo esto que está acá, son reglas, ¿sí? Reglas de diseño, que tienen unas entradas y yo estoy realmente generando una salida geométrica, pero basada en parámetros. Entonces yo tengo que ser capaz de pasar mi intención de diseño a esta regla. Obviamente esto es un caso muy simple, esto puede ir aumentando en complejidad a medida que utilizamos otro tipo de funciones, ¿vale? Pero sirve para ilustrar la potencia de esto. Porque cuando yo soy capaz de parametrizar esas reglas, puedo hacer cosas tan increíbles como esa automatización de la colocación de acero de refuerzo o la creación automática de estructuras y así por el estilo. Y bueno, de hecho, a ese aspecto nos gustaría pues enfatizarnos ahora en estos minutos que nos quedan, mostrando algunos ejemplos en vivo. Yo voy a salir, ¿okay?, de este ejemplo. Y ahora, por ahora solamente estábamos trabajando dentro de Dynamo, pero vamos a ver cómo se conecta con el software. O sea, vamos a suponer, voy a mostrarles un ejemplo acá de un puente. ¿Vale? A esperar que abra. Acá ustedes van a ver que esto es un gráfico mucho más complejo, ¿vale? Donde tenemos valores de entrada por longitud, ancho, altura, ¿ok? Donde se crea la definición geométrica y luego se convierte en vigas de tope inferior, estos son los cordones, y las vigas laterales. Entonces, si yo acá vengo y presiono correr y ahora hago clic sobre el software, noten cómo automáticamente ha creado la estructura. No la creé yo, ¿sí? Se ha creado a partir de la norma o las reglas establecidas en el diseño computacional, ¿okay? En este algoritmo, ¿vale? Y lo mejor de todo es que si yo
vengo acá y cambio la longitud, en vez de ser de 15 metros, la pongo de 20 metros o 20 milímetros y corro, pues se actualiza. Lo que me permite reaccionar rápidamente ante solicitudes de cambio o probar diversas opciones, o simplemente conociendo cuáles son la longitud, altura y ancho, pues hacer propuestas más rápidamente. Así que lo que yo me tomaría hacer muchas horas, ¿no? Estableciendo esto complejamente, yo puedo hacer a través de este mismo algoritmo n cantidad para distintas longitudes y anchuras sin necesidad de hacerlo a mano, ¿no? Y facilitando muchísimo su edición. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a usar una estructura un poco más compleja, ¿vale? Para que vean cómo realmente podemos dar reglas, inclusive matemáticas, que serían tediosas, al menos podríamos decir tediosas de programa, ¿no? Fíjense que por acá tenemos una superficie tipo saddle, que es una paraboloide hiperbólico. Bueno, de hace tiempo quizás usted no escucha esa frase, pero simplemente acá le damos a ejecutar. Fíjense, genera el preview dentro de Dynamo y fíjense cómo acá se ha generado la estructura con cada uno de los perfiles en Advanced Steel. Antes esto era muy utilizado, a veces lo veíamos en techos de gasolineras, estaciones de servicio, pero sigue teniendo sus capacidades. Por cierto, esto se utilizó en una de las entradas de la Volkswagen en Alemania, un paraboloide hiperbólico intersectado con un elipsoide, y se solucionó a través de un techo atirantado. Ahora, ¿cómo se crea ese tipo de solución a mano? Bueno, se hace a través de programación visual, ¿vale? Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Y esto no lo estamos inventando, estos son estructuras que van a estar atirantadas y que podemos utilizar en la vida real, ¿ok? Vamos a mostrarles otro ejemplo. Voy a cerrar por acá. Y esto es lo que estábamos hablando de la parametrización de la plataforma, ¿ok? Vamos a esperar que cargue. ¿Sí? Mostrar este último ejemplo. Fíjate, esto es algo que creamos nosotros personalmente, ¿sí? Acá en INESA. Por eso ven que todo está en español, ¿no? Donde tenemos el ancho de la plataforma, donde podemos hacer clic en un punto inicial, en un punto final, ¿ok? Hacer clic en ellos. Donde tenemos parametrizados cuántas vigas transversales, cuántos perfiles longitudinales por paño, cuántos perfiles transversales por paño requerimos, ¿vale? Y él automáticamente va a ir creando nuestro elemento. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a crear un punto de AutoCAD, ¿sí? Punto que puede venir por acá, ¿vale? Y ahora este punto de AutoCAD lo vamos a copiar, a ver, encendiendo la ortogonalidad, podríamos decir 10.000. Ok, a 10 metros. Entonces le decimos, ok, mire, yo lo que necesito es que este sea tu punto inicial, clic acá, y este sea tu punto final, clic acá. ¿Correcto? Y genera la plataforma. Ahora, esto no es una herramienta que venga directamente acá, dentro de Advanced Steel. Ustedes pueden generar escaleras en Advanced Steel, o pueden generar pórticos, o cerchas, o sistemas de correas, o ports. Pero no hay una herramienta de plataforma. Entonces, acá estamos agregando una capacidad que no tiene el software originalmente y que nos sirve muchísimo, ¿no? Para generar todo tipo de elementos. Puede ser inclinado y así por el estilo. Si cambiamos acá la visualización a conceptual, es que inclusive tenemos la plancha, ¿no? Y ha generado todos estos elementos de forma separada, ¿ok? Lo que, bueno, sin duda alguna podría tomarnos muchísimo tiempo, ¿no? Hacerlo. Ahora, supongamos que decimos, no, es que la cantidad de vigas transversales o subdivisiones por paño que yo quisiera no son 8, ¿vale? Quisiera, a ver, 7. Vamos a correrlo. Y él mejora la cantidad de subdivisiones por paño. Ven, ahora hay 7. O yo le digo acá, vigas transversales, le digo 10. Vamos a correrlo. Ahí la actualizó, ahora tengo 10 subdivisiones de vigas transversales. O le digo, perfecto, el ancho de la plataforma no debería ser de 1000, sino de 1500 milímetros, corro, actualizado. Es decir, es, digamos, una creación a la medida de la estructura que nos facilita el proceso de diseño, ¿vale? Entonces, bueno, esto es realmente lo que queríamos mostrar para ustedes, ¿no?
cómo crear un modelo básico, cómo automatizar estructuras con ejemplos prácticos, ¿no? Y bueno, vamos ahora a pasar a la sesión de consultas o preguntas que puedan existir por allá. De repente ya hay algunas que se han hecho, ¿no? Claro que sí. Yo he estado, me ves allí, ¿no? Enzo. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, si quieres, quédate en el rol de presentador por si surge alguna duda y ya es más fácil, de repente de alguna duda vas al software, ¿no? Pero interesantísimo. Bueno, yo que estoy muy pendiente de todo este avance, a mí me parece increíble, ¿no? O sea, lo hemos hablado mil veces. Cada vez que veo estos webinars, cada vez que reviso el material que hay en la especialización y todas las cosas que hemos hecho a nivel de consultoría últimamente, que ha ido como creciendo este mundo, ¿no? Cada vez nos solicitan más cosas y no es mentira. De hecho, varios trabajos que estamos haciendo desde aquí en España están orientados precisamente a esto, ¿no? A automatizar procesos, ¿no? Increíble, ¿no? Fíjate, por aquí dice Jaime Romero, se ve espectacular esa herramienta. Y había preguntado, lo puedes ver ahí en la parte de preguntas, y que él es usuario de Midas Gen, que la versión 2023 tendrá disponible el API. Yo mandé un enlace, ese enlace es de junio del 2022, o sea, es muy reciente, que hablaba de una API para conectar, por ejemplo, con Midas Civil, que es el de Puente, ¿no? Pero en este caso el ingeniero tendría que consultar, siendo usuario de Midas, si el API la tiene disponible y si es así, al final por supuesto que se puede usar. Además de que Midas tiene vinculación con Revit y al final, bueno, si tienes vinculación con Revit y Revit tiene Dynamo, al final por allí, ahí está toda la mezcla, ¿no? Que es como digamos, el engranaje, ¿no? Por aquí, José Rodríguez nos dice, buenas tardes, ¿con qué software es compatible el programa? En este caso, supongo que habla de Dynamo, ¿no? No lo sé, porque hay diferentes programas, ¿no? Vamos a esperar que el ingeniero José Rodríguez no... Sí, Dynamo, Sí, tú respondes allí. viene incluido por defecto en Civil y en Revit, por defecto. Ya es tan importante que ya Autodesk lo deja por defecto en estos software. Pero puedes instalarlo como un plugin gratuito después que pagas tu licencia. Lo puedes instalar en Advanced Steel, en Robo de Estructura de Análisis, en Formit también viene por defecto, que es un programa de diseño conceptual, ingeniería. En fin, puedes utilizarlo en muchos software. Nosotros, sin embargo, en la especialización no solo abordamos Dynamo, sino que abordamos también Grasshopper. Pues bien, Grasshopper, que es otro ambiente de programación visual, te permite conectarte con N cantidad todavía superior. Y en Puedes poner algún la web momento de de la... Grasshopper Sí, claro que sí. Vamos a mostrarla por para acá. que lo vean, que es increíble, ¿no? Es increíble, es Grasshopper, increíble. ¿no? Y también Ajá. sería bueno, Enzo, tratar de hacer referencia a lo que hablábamos una vez, que es el perfil de las grandes empresas. O sea, que estas grandes empresas necesitan este perfil de personas que manejen esto, ¿no? Ahí están viendo un poquito el tema de Grasshopper y Rhino, ¿no? Tenemos un módulo específico para el tratamiento de Grasshopper. ¿Por qué nos interesa mucho Grasshopper? Porque Grasshopper a su vez tiene mayor capacidad de interactividad con otros software. Grasshopper corre dentro de Revit, pero se conecta con ETABS, se conecta con Tecla, se conecta con Vectorworks, se conecta con, en fin, tiene una conectividad muy superior a la que pueda tener por defecto Dynamo, que es como es de Autodesk, está enmarcado solamente en la rama Autodesk. Y una de las cosas extra que nosotros, ya que están preguntando acerca de interoperabilidad, es que nosotros les enseñamos a manejar Spectre, ¿sí? Dentro de la especialización. Tengo que buscarlo por acá, Spectre System. Y Spectre es una solución que nos permite integrar N cantidad de plataformas, Correcto. incluyendo programación visual, ¿no? Entonces, fíjense, de Rhino, AutoCAD, a ETABS, a Power BI, a CS Bridge, a Tecla Structure, a Open Building, a MicroStation, ¿ok? Todo siendo uso de programación visual. Entonces, para que vean que realmente no es que se limiten, ¿no? Es solo Civil, solo Revit, tiene mucha aplicación. Sí, recuerdo que habíamos hablado de ese Spectre que tú justificabas incluirlo y que realmente era increíble, ¿no? Vamos por orden, porque hay muchas preguntas, ¿no? Por ahí tienes la pregunta, ya Sebastián Loyo ya decía, ¿se puede utilizar como SAP-TAP? Bueno, ya has dado un poco la respuesta allí, ¿no? Tú mismo puedes ver la pregunta que nos hace Chris John Maurate, ¿no?
si lo pronuncio bien. Buenos días, muy interesante la exposición. Consulta, entiendo que la automatización sería netamente visual, como para tener el modelo más rápidamente y detalles que coloquemos como reglas. Para diseño lo veo útil para estructuras de acero. No obstante, en estructuras de concreto armado mayormente se hacen iteraciones de supuestos para generar redundancia de los elementos. Bueno, yo agregaría ahí que en el caso de concreto armado, nosotros muchas de las cosas que hemos hecho, sobre todo tiene que ver con la optimización del armado. Bien, tú tenías, Enzo, recuerdo yo, o tienes la programación del armado de una especie de columna o de pila de puente, ¿no? Un elemento ahí interesantísimo ese que estás buscando. Y evidentemente parte de la programación no se basaría en determinar el tamaño, que sí puede ser así, pero evidentemente en el caso del concreto armado, como depende del hormigón armado, que depende del volumen del concreto y de la disposición del acero de refuerzo, una vez que ya tienes un dimensionado lógico, que ojo, sería por fases, porque tú puedes tener una programación para temas de rigidez, para temas de deflexión, ¿bien? Y después puedes tener una programación para que optimice el armado, la disposición del armado en una determinada estructura, un determinado elemento que pues, sea muy complicado como puede ser este, ¿no? Esta puede ser una solución increíble para unas personas que desarrollan siempre puentes o tienen, qué sé yo, estribos o bases de equipos dinámicos. Es decir, estructuras repetitivas de especies de vigas. Que sabemos que al final siempre hay unas reglas de disposición. Cada tantos 12 metros vas a hacer un solape, que lo haces en el centro. O sea, todas esas reglas son programables. Ahora bien, ya tú fijarías la dimensión de la viga hasta por un tema de, en el caso de edificaciones, de rigidez. O sea, que para 10 metros la viga a lo mejor tiene, por decir algo, bueno, si fuese 6 metros, 40 por 60, por decir algo. O sea, eso no es tan complicado, pero sí la disposición del acero y que te optimice para minimizar cantidad de diámetros, para que en vez de mezclar miles de diámetros, tú les digas, trabájame con 5 octavos, 3 cuartos, para que le des las reglas de proporcionalidad. Es decir, ahora bien, en el caso del acero, ni hablar del alcance que tienen. Si quieres agregar algo tú, que yo sé que tienes mucha más información que yo. No, primero esa aplicación es excelente. Ahora, fíjense, no hay limitantes. O sea, no quiero que nos limitemos. Aquí el techo es lo que ustedes quieran hacer. Mira, les voy a mostrar un caso de un ejemplo. Este que está acá, que ven en pantalla, es una automatización de la creación y modelado de acero de refuerzo en una pila de un puente. ¿Ok? Pero ahora fíjense este otro que lo creamos la semana pasada. ¿Sí? Aquí se está diseñando un muro en cantilever y estamos haciendo verificación por volcamiento, verificación por deslizamiento y verificación por capacidad portante del suelo. Y luego se automatiza la creación del acero de refuerzo también. Entonces, esto es un ejemplo de concreto. ¿Dónde es que cabe el software? Cuando los software por defecto ya, bueno, no pueden meterse en todo. O sea, es imposible programarlo todo. Entonces, nos dejan a nosotros este lugar, bueno, el resto lo hacemos nosotros. Y directamente estamos tomando valores, puede ser desde robot, después de un cálculo básico de reacciones, y tomándolo acá y haciendo lo que no hace el software. ¿Okay? Entonces, sin duda alguna, aplica también a concreto. Ahí tienes más preguntas, Enzo, las puedes ver tú misma. Voy a leer, por ejemplo, acá la de... está adentrándose en el mundo de la programación visual, dice Andrés Ahumada, excelente. Ya estás entrando en este mundo. Veo que es una excelente herramienta. Así lo es, así lo es. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta a eso que tú mencionas, Andrés? Bueno, y lo hablábamos, Eliud, Joy y otros acá especialistas en Inés, que suelen vendértelo solo daño. Y un ingeniero, o realmente se le llama así, diseñador computacional, un diseñador computacional no puede basarse en daño. Entonces, está muy bien que quieras adentrarte en el tema, pero la ventaja que te da esta especialización es que te vamos a dar un todo en uno de capacidades que deben cruzarse para que tengas éxito en tu programación. En algunas oportunidades tendrás que utilizar un poco de Python, en otras oportunidades un poco de Grasshopper, y en otras oportunidades otro tipo de situaciones y conexiones de datos, ¿no? Entonces, es excelente que tengas esa, digamos, ya tengas iniciado el camino, pero hay una ventaja estratégica de la especialización, ¿no? Que puede ayudarte muchísimo a cortar el producto final. Por acá Miguel estaba diciendo, Grasshopper se puede vincular con Zipper.
Pues sí, totalmente. Voy a mostrártelo acá en vivo. Miren, Transfer Parametric Design en Zipe por Rhino Grasshopper. Y esto es una herramienta Grasshopper que le vamos a enseñar a utilizar. Así que sí, ciertamente, ustedes pueden parametrizar en Grasshopper, que como ya les decíamos, Grasshopper es un poco más abierto, y enviar a Zipe, ¿no? Aplicación que se obtenga solo sería accesible desde el software. ¿Podría exportarse con una aplicación independiente? Sí. Eso lo explicamos en alguno de los cursos, y es que tú puedes instalar Dynamo sin conexión a un software, solo. ¿Okay? El solo se le llama sandbox, ¿no? Como caja de arena, ¿no? Para jugar. También puedes instalar Grasshopper en Rhino, sin instalarlo en Revit. Obviamente, principalmente está en Rhino. Entonces, estos serían aplicaciones independientes. Para Rhino sí necesitas una licencia. ¿Okay? Entonces, va a depender también un poco de dónde quieras meterte, ¿no? Pero es totalmente posible hacerlo por separado. Entre Python para Dynamo y la API con C#, buena pregunta, aquel pregunta Dani, ¿no? ¿Cuál recomendaría aprender, teniendo en cuenta la protección de código fuente? Ok, fíjate en algo. Precisamente el Dynamo se ha buscado con el objetivo de que tú no tengas que meterte en un lenguaje de alto nivel para poder generar soluciones interesantes, como las que vemos en pantalla y las que estuvimos viendo en todo este seminario. C# es un lenguaje de alto nivel y requiere que tengas capacidades de programador. Nosotros desarrollamos también aplicaciones en C#. Hemos creado automatizaciones de conexión con bases de datos para gestión de precios, de partidas presupuestarias, y que son plugins que se instalan en los software internos de Autodesk y otros software. O sea, no queremos decir que no se puede hacer, pero la verdad es que requieres capacidades de programación. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Si tu objetivo es solucionar un problema básico en tu capacidad de diseño, Dynamo con un poco de Python será más que suficiente. Si lo que quieres hacer es vender a otro tu producto como un plugin instalable en algún software, ahí quizás sí te recomendaría C#. A ese respecto, estamos dando cursos privados a las empresas para enseñarles a desarrollar aplicaciones en C# y en Forge, que es la aplicación en la nube. Quizás a futuro podamos volver esto parte de nuestras capacitaciones abiertas, pero por ahora lo estamos haciendo in-company. ¿Okay? Otra pregunta. Excelente presentación. Oye, muchas gracias, Gilmer. ¿Es posible crear una interfaz independiente de Rhino Grasshopper, es decir, similares a las que se crean en MATLAB, por ejemplo? Mira, tú puedes generar una interfaz usando Python. ¿Ok? Python te va a dar la capacidad de generar interfaz por tu cuenta. Pero nosotros también contamos en el propio Dynamo con la capacidad de generar ventanas emergentes. O sea, no es solamente que tú vas a ir a ejecutarlo. En primer lugar, que Dynamo Player te permite ejecutarlo sin ver los cables por dentro. O sea, solamente darle play y se ejecuta, no ves los cables. Pero también, a través de Dynamo Shapes, DynaShapes, nosotros generamos ventanas emergentes de selección, donde tú puedes introducir un valor, y es como un programa dentro del programa que quieres automatizar. Y por último, podríamos generar una aplicación específica en C#, ¿no? Que es otro programa. Entonces, sí, todo eso lo puedes hacer, te podemos mostrar cómo llegar a hacerlo. Básicamente en la especialización te lo mostraríamos cómo hacerlo dentro de Dynamo, y si quieres ampliar un poco, vamos a la, digamos, a la asesoría de tu empresa para hacerlo por C#, ¿no? Midas me informó el año entrante estará disponible la API. Sí, por acá estuve revisando ese link que envió Eliud. Fíjense qué es lo que pasa. La API, o todas las API, por lo general, son una manera básica de comunicarnos con los motores de diseño. Porque una API es la puerta trasera para un programador. Nosotros le vamos a dar en este curso entendimiento de lenguajes de programación, que es Python. Y después que ustedes saben ese lenguaje, comunicarse con una API es menos cuesta arriba. Porque la API al final de cuentas es yo desde mi lenguaje lanzo una solicitud y la API me responde con un resultado. Entonces, esa API puede ser API de Revit, que nos enfocamos en la API de Revit en el curso de Python para ingeniería, o puede ser cualquiera otra, ¿no? Entonces, a ese caso, si tú necesitas hacer una conexión específica de Midas, no dudes en comunicarte con nosotros, ¿vale? Pero súper interesante que también vas a adquirir herramientas de ese tipo en la especialización. Sí, o sea, lo que quiero enfatizar ahí es que es importante, sería importante que lo hiciera independientemente de que la aplicación de Midas esté el año entrante, porque hay una serie de cosas que hay que madurar y entender,
Y para ese momento, cuando ya esté la API disponible, ya se puede aplicar. Y que esto al final es un conocimiento transversal, no porque tú vayas a un software. Tienes que entender cómo funciona realmente esa interoperabilidad o ese lenguaje de programación o de comunicación. Entonces, no esperar hasta allí, para mí sería como lo ideal, evidentemente, porque también hay un proceso de aprendizaje. Así es. Vamos a ver qué más. Bueno, yo de verdad creo que ha sido excelente. Yo no dejo de sorprenderme de todo lo que se ha hecho, no solo a nivel de la formación, insisto, sino de las cosas que hemos desarrollado internamente en la oficina, que no mostramos por temas digamos, de control de datos y de, pues, digamos, para todas las cosas de proyecto, pero que es impresionante. Bueno, recientemente trabajamos en el hecho que coordinó Enzo de automatización de unas plataformas y lograr que evidentemente el cliente, algo que le tardaba 3 días, 4 días, lo hiciera en 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, claro, esto para el mundo de la industria es increíble, el alcance. Y lo hablábamos en uno de los seminarios que más que el futuro, al final empieza a convertirse en el presente por el hecho de que te da un perfil técnico mucho más avanzado que además si lo unes con que eres especialista en estructuras, eres especialista en tal cosa, entonces esa unión es perfecta. No eres solo un programador, eres un ingeniero civil del área estructural, del área de puentes, del área de geotecnia, lo que sea, pero tienes estas herramientas. Entonces, haces uso de software de CIPE, de Autodesk, de Geo5, etcétera. Sabes que puedes utilizar todas estas APIs, entonces terminas potenciando todo y si a su vez empiezas a ofrecer estos servicios de automatización para la industria, mucho más. Porque también es verdad que allí se concentra mucho más dinero para invertir. Entonces, por supuesto, hay más disposición de la industria de minimizar procesos, sobre todo repetitivos, evidentemente, porque que reduzcas un día de trabajo por cada unidad es mucho dinero. Por aquí dice, bueno, lo lees tú mismo, ¿no? Sí. Fabio Andrés Rivera. Bueno, por ejemplo, acá se estaba hablando de si tenemos cursos para la API de ETABS, ¿no? Pregunta Fabio, ¿no? Fíjate qué es lo que pasa. La API de ETABS permite que tú programes en MATLAB, en C++, en C# y en Python. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Nosotros como ingenieros que no somos ingenieros en sistemas, que solemos pensar que aprender la API es lo que hay que hacer. No, debes primero aprender un lenguaje para que luego puedas comunicarte con la API en ese lenguaje. Entonces, nosotros no tenemos casos específicos, creo que todavía no hemos desarrollado ninguno, aunque lo hemos trabajado acá a lo interno, a lo privado, de cómo comunicarte con la API de ETABS. Pero sin duda alguna, después que te hagas el curso de Python, puedes comunicarte con él. Entonces, lo que hacemos es que en las sesiones en vivo, que se hacen todas las semanas en la especialización, vamos incluyendo ejemplos que ustedes nos piden. Y luego queda ese acumulado de cantidad de material allí para la especialización, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo que con mucho gusto podemos desarrollar en vivo, mostrarles cómo después que hagamos el curso de Python, que es módulo número 3, ¿sí? O sea, a partir del módulo 3, bueno, vamos a ver hoy un ejemplo de cómo lo que aprendieron en todo este módulo se aplica para comunicarme con ETABS y automatizar. Y hay algo más que queríamos mencionar, ¿no? Que lo mencionaba ya Eliud antes. Esto es un perfil que estamos viendo que se ha vuelto obligatorio en ciertas empresas. Hablábamos hace un par de días con empresas de diseño de puentes acá en España, que Correcto. todo su diseño está automatizado en Grasshopper. O sea, no hacen otra cosa sino comunicarse de Grasshopper a sus distintos software y con la base que tienen en Excel, automatizar la colocación de acero de refuerzo, automatizar la colocación de las pilas en los puentes, en fin, totalmente automatizado. Si ustedes hacen una pequeña búsqueda, les voy a motivar a que hagan eso, a fuentes de trabajo actualmente, van a ver que estas están pidiendo cada vez más modeladores que tengan la capacidad de crear modelos en Revit, pero también que sepan de Dynamo, o que tengan la capacidad de crear modelos estructurales, pero que dominen Python. Entonces, ¿por qué? Es por esto, porque esas empresas se están dando cuenta de que esto es un plus súper interesante en cualquier currículum, porque ahorra dinero a la empresa. Sí, empieza a darse la situación como pasó hace algunos años de que tenías que saber Excel, ¿no? De que tenías que saber AutoCAD, y aunque eso no lo vieras, aunque no lo vieras como una materia en la universidad, ¿no?
Ahora, en prácticamente en ningún sitio tú ves el diseño computacional y generativo, no lo ve un ingeniero que estudia estructuras, pero inmediatamente sale, lo necesita. Entonces, necesitas conocerlo, pero no te lo han dado. Entonces, no sabes cómo hacer el cruce, tienes que saber programar en Python, pero no viste Python. Entonces, y son tantas cosas. Dynamo hace una cantidad de cosas, sobre todo hace Autodesk, pero tienes Grasshopper. O sea, son tantas cosas que la labor titánica que se ha hecho aquí es tratar de reducir todo, acotar a un programa interesante de 6 meses que sea escalable. Que después pueda haber una versión 2, una versión 3, en la medida que, por supuesto, exista personas que lo demanden. Pero lo increíble hoy en día, es que no lo demandan porque no saben ni que existe, ni saben las potencialidades que eso tiene. Entonces, claro, tú no puedes buscar en Google algo de lo cual tú desconoces por completo. Nos pasa incluso, por ejemplo, cuando hablamos de CIPE, de gente que todavía no sabe que CIPE existe, ¿no? Entonces, y resulta que resuelve millones de cosas que a lo mejor en el día a día te sirven muchísimo. De todo eso, lo que te está obligando es a estar, a buscar información constantemente de lo que hay, a entrar a estos webinars que también son informativos, evidentemente, porque aquí hay personas que se inscribirán, personas que no, pero finalmente es informativo. El día de mañana una persona no se inscribe, pero igual lo comunica en su empresa, ¿no? Entonces uno tiene una cierta labor, más allá de la actividad profesional que hacemos, de difundir esta información, que también es interesante, porque hace que la ingeniería al final crezca desde el granito de arena que nosotros podemos aportar, ¿no? Por aquí dice, la especialización, ¿cuánto tiempo ocupa? ¿Son videos pregrabados, formas de pago? La especialización es, bueno, lo explicamos muy resumidamente, ¿no? Si quieres, yo voy a tomar un momento el control para mostrar alguna, ¿no? Para mostrar alguna. Sí, ahora creo que están viendo mi pantalla, ¿no? Entramos a alguna, no sé, voy a entrar a cualquiera. Un segundo por aquí, para que simplemente tengan una idea de cómo se conforma una especialización. Voy a entrar incluso a, sí, bueno, cualquiera. No tiene por qué ser una en específico. Vamos a entrar quizás a una de las más largas, que puede ser la de ingeniería estructural y sismo resistente. Le voy a entrar incluso a una que ya está terminando, ¿no? La especialización será algo así, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener, evidentemente, una cantidad de información ya predefinida. Digámoslo así, incluso para que se vea mejor, voy a abrir el de Advanced Steel, ¿no? Voy a abrir el de Advanced Steel de la edición anterior, porque tiene como más aplicabilidad, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener esto, y de alguna manera, si entramos a un módulo, hay una gran cantidad de información que ya está cargada, evidentemente. Si estamos buscando, por ejemplo, interfaz de usuario de lo que es Advanced Steel, bueno, ya existirá un vídeo correspondiente, en este caso de 9 minutos, que habla sobre eso, ¿no? Hay veces, evidentemente, que en una misma ítem hay 4, 5, 6 videos, que eso es lo usual, ¿no? Entonces, ya está estructurado por módulos, por temas, que es como nosotros siempre lo configuramos. De hecho, hay un foro por cada uno de esos temas, bien, que permiten ir atendiendo dudas, ir teniendo comunicación constante. De hecho, aquí está el ingeniero Enzo Garófalo respondiendo las preguntas. Se presentan preguntas y se responden, y las preguntas pueden ser con imágenes, con audio, con lo que sea, ¿no? Y bueno, se va desarrollando. Y una cosa interesante son las sesiones. Se van desarrollando sesiones en vivo cada semana. Entonces, además del material que ya existe, evidentemente las sesiones en vivo son súper importantes, porque estas sesiones permiten conocer mejor a los alumnos, tener mayor relación con ellos, evidentemente conocer sus inquietudes profesionales, hacer ejemplos complementarios. Muchas veces vamos llevando una especie de proyecto en paralelo a todo lo que se va haciendo en el campus y en el avance, como para ir aplicándolo, ¿no? Entonces, al final es un sitio, digamos, cuando digo a sesiones en vivo, de interrelación. Ejemplos complementarios, mostrar nuevos materiales, o cuando digo nuevos materiales son nuevos documentos, mostrar otro tipo de proyectos,
y en la medida de que los alumnos nos demandan, mira, queremos ver el caso de una pila de un puente, queremos ver el caso de una cercha metálica, nosotros lo vamos preparando para que en esas sesiones se vaya dando. En el caso de una especialización larga, como puede pasar como va a pasar de hecho con esta, fíjense, tomo la que había tomado anteriormente, vamos a tomar esta de aquí, ahí se van a dar cuenta que si vamos a sesiones realizadas, bueno, es lo que va a pasar con esta, tiene 24 o 25 sesiones, esta va a tener alrededor de 24 o 25 sesiones, ¿no? Muchas sesiones y por supuesto hay una cantidad de evaluaciones que en este caso se hacen, digamos, prácticamente por módulo y esto a modo de ejemplo, ¿no? Hay una planificación académica, como la hay evidentemente de este producto, y esa planificación implica un avance semanal de cada tema que va quedando activado conforme va avanzando, por supuesto, cada uno de los días y semanas, ¿no? Entonces está todo muy organizado en ese sentido y esa es la forma, tener información que ya esté cargada para que el alumno vaya de alguna manera entrenándose y por supuesto complementar con todas las sesiones en vivo, que es como ir a la universidad, es como una clase lo más cercana posible, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en esta especialización, que también hacemos bueno, digo esta especialización de diseño computacional y generativo, que también hacemos en la de modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks. Potenciamos también mucho esta porque evidentemente en la medida que se sabe manejar bien Revit, bueno, se puede hacer un gran uso, por supuesto, por ejemplo, de Dynamo, ¿no? Y bueno, al final todo eso da un perfil que es el que hemos denominado nosotros una persona que tiene un máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual, que al final es como un poco el resumen de todo, ¿no? Eso era lo que quería agregar ya al final de este recorrido que ha sido este webinar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ya saben dónde ubicarnos en nuestra página web. Y bueno, quedaremos atentos a cualquier duda que surja posteriormente, bien sea técnica, bien sea administrativa, como sea. Así que bueno. Y por supuesto invitarlos ya en este cierre a la cantidad de webinars que nos quedan después. Tenemos unos análisis no lineal. Vamos a hablar de los nuevos másteres de Inesatec ya el 11 de octubre y así sucesivamente vamos a ir mostrando muchas más cosas, ¿no? De hecho, por allí se viene el webinar de optimización de diseño de estructuras de acero con programación visual, o sea que hay más cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Enzo, y nos vemos en una siguiente oportunidad.